Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. El pasado 30 de mayo del presente, el Banco Central de Bolivia emitió un documento que lleva como título: el Banco Central de Bolivia no modificará el tipo de cambio, tal como podemos evidenciar en el siguiente documento. En el párrafo 3 menciona al Fondo Monetario Internacional, señalando que este organismo podría determinar políticas económicas nacionales, tal como se puede ver en la siguiente captura de pantalla. En la página web del Fondo Monetario Internacional, correspondiente al país de Bolivia, podemos observar lo siguiente. Primero, que Bolivia contrajo una deuda de 327 millones de dólares, dolarizando en deuda la economía boliviana. Segundo, que las condiciones del préstamo aparecen en un informe de 29 páginas. Aproximadamente hace un mes el gobierno de Yanine Áñez obtuvo en tiempo récord, estas son las palabras del exdirector de Página 7, Raúl Peñaranda, un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Foto número 1. Este crédito tiene por objetivo, como decían los medios, el ayudar a paliar los efectos negativos en la economía producto de la crisis sanitaria. Hasta ahí todo parece lindo, pero hay algo que no informaron los medios. Lo que no informaron los medios es que el Fondo Monetario Internacional realizó algunas recomendaciones, que en lenguaje coloquial son órdenes, sobre cómo se debe manejar la economía. Es decir, el préstamo no fue un cheque en blanco, el préstamo se lo realizó con condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional no la publicaron los medios porque obviamente están vendidos al régimen. Sin embargo, como todo sale a la luz tarde o temprano, el Fondo Monetario Internacional publicó en su página oficial esas recomendaciones. El informe se llama Bolivia Request for Purchase Under the Rapid Financing Instrument Press Release. Esta report, foto número 2, que en español no es otra cosa que solicitud de compra bajo el instrumento de financiamiento rápido, comunicado de prensa, informe del personal, foto número 3. En otras palabras, es un crédito que le pides al Fondo Monetario Internacional. En ese se establece en un reporte de prensa, un informe de la situación económica del país y uno del estado de la deuda. Foto número 4 y 5. Pero ya, esas son cosas técnicas. En el informe, concretamente en la página 4 y se repite también en la página 12, el Fondo Monetario Internacional recomienda al gobierno de Áñez que después de que termine la crisis sanitaria, a un mediano plazo, dice el informe, se comience con la devaluación de la moneda. Foto 6,7,8. En otras palabras, la condición para que el Fondo Monetario Internacional haya otorgado este crédito al gobierno de Áñez es que se devalúe la moneda. Ese es uno de los requisitos. Y como sabrán, queridos lectores, cuando un banco te pide requisitos para préstamos, los debes cumplir, ¿o no? La devaluación de la moneda, para quienes no lo entienden aún, beneficia enormemente a los grandes empresarios exportadores, agroexportadores, Oscar Ortiz y sus amigos por ejemplo, pero no a la clase media que recibe su paga en bolivianos, y no en dólares. Esto produce que los ahorros de las personas de la clase media valgan menos, que su sueldo valga menos, pero también hará que las deudas en dólares valgan más, las personas que tienen créditos en dólares, y que el poder adquisitivo de la clase media se pierda. Si antes se compraba un televisor con 300 dólares, 2.100 bolivianos, ahora se los compraría por los mismos 300 dólares, pero en esta ocasión valdría 2.400 bolivianos o 3.000 bolivianos. Pero esperen, no todo está perdido, quizás el gobierno de Áñez no acepte devaluar la moneda y quiera proteger a la clase media. Bueno, eso sería creíble, si no fuera porque es un gobierno que defiende a los grandes empresarios agroindustriales. Además, en repetidas ocasiones ya dijeron que evaluarán devaluar la moneda. Revisen el documento en su totalidad si así lo desean, seguro encontrarán lindas cosas técnicas, pero en el fondo, los bolivianos ya sabemos lo que nos pasó cuando nos gobernaba el Fondo Monetario Internacional en los años 90, y sabemos cómo terminamos pidiendo limosna con Carlos Mesa. Al parecer vamos por ese camino.
Nacional les está diciendo al gobierno actual que en este corto plazo, mientras dure el tema de la pandemia, que pueden mantener el tipo de cambio, que pueden hacer el gasto fiscal necesario para poder cubrir las necesidades sociales y de salud para enfrentar el coronavirus, pero que en el mediano plazo, vale decir, el corto plazo acaba en un año, en el próximo año empieza el compromiso del gobierno nacional, y esto es importante porque han hipotecado las decisiones del gobierno que vaya a salir de las urnas democráticamente, legal y legítimamente elegido, ¿no? Que es contrariamente con lo que tenemos ahora en este momento, un gobierno transitorio que no tiene todo ello. Le está pasando la responsabilidad que se compromete actualmente este gobierno para que el próximo gobierno, bueno, no creo que hayan pensado que ellos van a ser gobierno, de disminuir el déficit fiscal. Enseguida voy a entrar a ver qué significa en la práctica esto, y claramente el documento del fondo es mucho más explícito de lo que yo les había dicho la anterior vez en el tema del tipo de cambio. Los conmina a tener un régimen de tipo de cambio más flexible. ¿Qué significa? Voy a empezar por este último del tipo de cambio porque yo sé que es un tema que interesa a todos. Significa que el tipo de cambio tendría que ingresar al mercado para que sea definido en el mercado, y lo que en buenas cuentas y en definitiva significa una subida del tipo de cambio, devaluación del tipo de cambio de la moneda nacional más bien en Bolivia, producto de la liberación del el tipo de cambio al mercado. Eso es lo que el Fondo Monetario está condicionando al gobierno nacional actual en ese documento, lo que eso claramente debe llamar la atención, puesto que el gobierno actual de transitorio se estaría comprometiendo a que más adelante Bolivia tendría que liberar el tipo de cambio al mercado, ser más flexible, ponerlo a disposición del mercado para que el mercado determine el tipo de cambio, y eso significa devaluaciones. Entonces, ese es un primer elemento que yo quiero alertar. El segundo elemento que está contemplado en el documento del Fondo Monetario Internacional significa que Bolivia va a restringir su inversión pública, como ya lo viene haciendo el gobierno actual, va a restringir su gasto público, quiere decir que el gasto social, que todo lo que hacemos en educación, en salud, en preservar la seguridad y otros temas sociales, tendrían que ser restringidos en buenas cuentas para poder cumplir la meta de disminuir el déficit fiscal, que recordemos es básicamente la diferencia entre lo que un Estado genera de ingresos y lo que gasta. Como hay que reducir el déficit, hemos estado gastando más de lo que hemos estado generando de ingresos, se reduce el gasto, o lo otro, que es aún peor, incremento de los impuestos, incremento de los ingresos del Estado, lo que quiere decir que vamos a estar experimentando pues cada vez más carga tributaria sobre las espaldas de quienes pagan los tributos, y normalmente, como sabemos la historia, porque estamos ya nuevamente en el neoliberalismo, recordaremos lo que ocurrió desde el año 1985 hasta el año 2005, 20 años de modelo neoliberal. Sabemos que esos impuestos recaen siempre sobre las espaldas de los trabajadores, recaen sobre las espaldas de la gente más humilde. Por lo tanto, es este retorno del neoliberalismo en Bolivia consumado con este crédito del Fondo Monetario va a significar retornar a los años del GONI, a los años de Banzer, a los años de Paz Estenssoro, a esos años del periodo neoliberal donde se ajustaba el cinturón, donde se ajustaba al pueblo boliviano para ajustar la economía. Eso es lo que nos está planteando el documento. Eso significa, en términos sencillos, lo que es la firma de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Adicionalmente,
ese tema del tipo de cambio no lo puedo dejar pasar, porque va a significar que todo lo que importamos se encarezca, va a significar de que los insumos de muchos de nuestras industrias que generan, que compran insumos importados van a ser cada vez más caros. Esos insumos, los insumos de nuestra micro y pequeña empresa que son importados también van a encarecerse, y al encarecerse van a tener que producir a mayor costo, van a tener que vender a mayores precios, y eso nuevamente no es nada bueno para la economía, porque va a hacer que nuestras microempresas, para nuestra industria, no tenga la posibilidad de competir con otros productos importados, y de pronto lo que vamos a tener es una economía que se va muriendo gradualmente, como sucedió en los 20 años de neoliberalismo en Bolivia. El neoliberalismo ha retornado en noviembre y se ha consolidado, ¿verdad?, con este crédito que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, donde el país se está atando de pies y manos, y pues no en el corto plazo hábilmente, sino después que pase la pandemia, está obligado a ajustar la economía en los términos que el Fondo Monetario normalmente recomendó durante muchos años a los países de América Latina y el mundo, que son esos ajustes estructurales, esos ajustes que dañan y afectan la economía de los más humildes, de los más pobres y de los pequeños empresarios. Eso es lo que esto va a ocurrir, lamentablemente. Se confirman nuestros temores tras leer el documento que genera. Ahora, en la carta de intenciones que se ha firmado por el gobierno nacional, está claro que compromete la palabra del Estado. Por lo tanto, ese es nuestro temor, ¿no? Ese es nuestro temor, y que se confirma lamentablemente. El documento está firmado por José Luis Parada, ministro de Finanzas de Bolivia, y Guillermo Aponte, presidente del Banco Central. Ambas autoridades han suscrito la carta de intenciones, donde justamente revelan que están dispuestos a hacer todo esto, ¿verdad?, y someterse prácticamente a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Eso está en la página web, lamentablemente está en inglés el documento ese, pero está para acceso de cualquier persona que quiere verificar lo que acabo de mencionar, que está ahí. Lucas, a ver, aquí, así hay consultas, estimado Luis, preguntas que también los escuches, las escuchas nos hacen en esta mañana. ¿Qué debemos hacer para garantizar la soberanía económica en Bolivia? Gracias por la pregunta. En realidad lo que tenemos que hacer es recuperar la definición de la política económica en manos de los bolivianos, y por supuesto dejar de que los organismos internacionales como el Fondo Monetario se metan en las decisiones nuestras. Para ello, dos requisitos fundamentales. El primero, tener un gobierno claramente comprometido con el país y que no vaya a hipotecarse, no vaya a inclinarse ante ningún interés internacional ni de ningún organismo internacional para definir las políticas económicas y sociales en nuestro país. Bolivia en los últimos 14 años tomó definiciones de política económica y social de manera soberana. Podemos habernos equivocado en varias cosas, sin duda, pero esas decisiones eran nuestras, de los bolivianos. Nadie se entrometía en las decisiones como ahora quieren volver a hacerlo. Por lo tanto, necesitamos un gobierno serio, responsable, que sea democrática y legítimamente elegido con el respaldo mayoritario de la población para hacernos respetar ante estos organismos internacionales y ante los intereses de las transnacionales que otra vez están retornando en nuestro país. El segundo elemento pasa por retornar al nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, un modelo que nos ha dado no solamente
grandes éxitos en materia económica y social que nos ha permitido ser la economía de mayor crecimiento durante más de 6 años consecutivos en la región, ser la economía más dinámica, cerrar las brechas entre ricos y pobres, redistribuir el ingreso entre los bolivianos, aumentar la esperanza de vida de los bolivianos, mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Necesitamos retornar a un modelo que se acomode a la realidad socioeconómica de nuestro país, que no simplemente, como está ocurriendo ahora, sea copiar lo que están haciendo en otros países como en Estados Unidos y el Fondo Monetario, que vienen a implementarnos sus políticas que no conocen la realidad boliviana. Los bolivianos tenemos la obligación de autodeterminarnos, de nosotros determinar hacia dónde vamos, y eso solamente se lo puede hacer con un requisito: que tengamos un gobierno que responda justamente a los intereses del pueblo, a los intereses de las grandes mayorías, y no a los intereses de organismos internacionales ni empresas transnacionales. Eso es todo, amigos, suscríbanse y compartan los videos.